Almas Nocturnas, soy Julia de la Fuente y hoy, como veis, tenemos cambio de decorado. Eso es porque también tenemos cambio de sección, así que no, hoy no tenemos vídeo de la Filoteca, por lo que para saber qué nos tiene que contar Platón de las almas gemelas tendréis que esperar un poquito. Porque yo siempre os digo que tengo dos pasiones, por un lado la filosofía y por otro el mundo de la escritura, la literatura, los libros en general. Y hoy toca recuperar esa segunda pasión en un vídeo que creo que os va a ser muy útil para todos aquellos que queréis empezar a escribir o que ya escribís pero que queréis consejos para mejorar. El vídeo de hoy va a estar lleno de lo que he titulado Consejos escribidorividescos. Escribidorividesco, palabra inventada por mi mejor amiga, un saludo Ali, que es difícil de pronunciar, os reto a que la hagáis en voz alta varias veces seguidas y que viene a significar todo aquello que esté relacionado pues con escribir y el mundo del escritor. Pero estos consejos escribidorividescos no os los voy a dar yo, sino una invitada muy especial que hoy inaugura una nueva sección por la que irán pasando diferentes invitados relacionados con el mundo de la cultura. Hoy en concreto estará con nosotros la escritora Ana Belén Rodríguez Patiño, que aunque reside en Madrid me siento orgullosa de decir que nació en la misma ciudad que yo, Cuenca. Y es que tenéis que saber que Cuenca, más allá de cierto dicho popular que la ha hecho bastante famosa, está llena de arte. Tenemos pintores, músicos, escritores, poetas... ¡Ah, sí! Si tu ciudad mola, pues lo dices y punto. Cuenca mola, que lo sepáis. Y tenemos arte por los cuatro costados. A ver si solo van a fardar los vascos, ¿eh? Ana Belén ha escrito numerosos guiones para cortometrajes, documentales, ha trabajado en teatro, tiene un libro de poesía, La ciudad que hay en mí, un libro infantil, Las aventuras del joven Becker, y recientemente ha publicado dos novelas, Donde acaban los mapas y Todo mortal, con la que ganó el premio Mujer al viento 2015, que se desarrolla en la Sevilla del siglo XIX y que tiene como uno de los personajes principales al poeta Becker. Además colabora con una editorial y, atención, porque imparte cursos de literatura creativa, así que hoy en este vídeo vamos a conocerla un poco mejor a ella y a su obra, a la vez que aprendemos consejos para aplicarlos en nuestra propia escritura. Espero que lo disfrutéis. Coged papel y lápiz porque esto ya empieza y comenzamos hablando de la importancia que tienen los diálogos en la novela y cuáles son las claves para construir un buen diálogo. Pues siempre he escrito. Desde que yo aprendí a leer de pequeña, empecé a escribir. Fue un poco la consecuencia. Siempre quise escribir, siempre me recuerdo escribiendo. Desde pequeñísima empecé con poesía, que yo creo que es con lo que empezamos prácticamente todos los escritores, porque es algo que nos puede parecer más sencillo y que además nos permite transmitir. Y a partir de ahí pues fui encadenando una cosa con otra. Después de tanto corto, empecé con los guiones, hice mucho guión de documental, guión de ficción, reseñas, ensayo, porque estudié historia y entonces he hecho mucho ensayo histórico, de todo. La verdad es que creo que lo he tocado todo y ahora estoy con la novela en los últimos 3 años y es donde me he quedado. Todos los géneros que has tocado, ¿qué diríamos que te ha enseñado cada uno? Quizás de lo que más he aprendido, aparte del ensayo, el ensayo es complejo, es del guión, porque escribir guión te ayuda mucho después a dialogar en los personajes de la novela y también a concretar. Ya sabes que el guión no hay descripciones y eso a la hora de escribir novela creo que me ayudó mucho. Aparte, que a lo mejor centrarte en acción, ¿no? Sí, y sobre todo en los guiones siempre tiene que haber diálogos brillantes. Yo creo que en las novelas donde más se nota cuando un autor pues patina un poco o lo hace un poquito de forma bien hecha, es en los diálogos, porque es lo más difícil de todo. Las descripciones creo que las hace bien casi todo el mundo, pero los diálogos son complicados. Y yo he tenido la suerte de que al hacer mucho guión me ha ayudado a dialogar. ¿Y cuáles serían los puntos importantes para hacer un buen diálogo? ¿Cuáles serían esos aspectos a tener en cuenta? Pues en primer lugar, ponerte en la piel del personaje, saber lo que él diría en esa situación concreta y luego decirlo de la mejor manera posible. Pero eso no quiere decir que escribamos como hablamos. Muchas veces leemos novela, sobre todo muy actual, muy reciente, tenemos unos diálogos yo creo que un poquito pobres porque nos estamos acostumbrando pues, al diálogo de WhatsApp, de la imagen. Vivimos en un mundo de imagen. Entonces lo que tienes que hacer es que el diálogo sea muy conciso, pero siempre lo más brillante que seas capaz. Leer incluso esos diálogos en voz alta y ver si funcionan, y si son naturales. O sea, que los puntos básicos serían que sean naturales, que vayan acordes con el personaje, con la situación. Muy bien, ¿no? Y que sean brillantes en ese sentido de que sean concisos, pero cuenten lo y que hagan avanzar la trama de la novela. A veces un diálogo puede soterrar un poco los temas. Tú lo que tienes que hacer es que los diálogos definan perfectamente al personaje y hagan avanzar la trama. Sí, que así son ellos mismos los que se van presentando, ¿no? Que era lo que decía Miguel de Unamuno, mis personajes
se presentan ellos mismos en sus diálogos. Pues aquí tenemos el primer consejo escrito Viridiesco. Diálogos brillantes. ¿Habéis tomado nota? Perfecto. Ahora pasemos a hablar de tipos de escritores, cómo se ve la figura del escritor desde fuera y desde dentro y cómo es el proceso creativo. Yo soy escritora de pequeña. O sea, que desde el principio lo tenías clarísimo. Sí, sí, pero además yo recuerdo con 7 años que escribí lo que yo decía que era mi primera novela. Y esa imagen que tenía esa niña de 7 años de yo voy a ser escritora y la que la tiene la mujer, ya hemos dicho, bueno, hemos pasado los 40 y ahora es escritora, ¿coincide esa imagen? ¿Es como imaginabas? Es que con 7 años yo solamente me imaginaba sentada y escribiendo, no tenía mucho más universo, no sabía lo que era ser escritor. Es más, ten en cuenta que cuando yo era pequeña, como no existían las redes sociales, un escritor era una persona muy misteriosa. Tú nunca sabías dónde estaba un escritor. Tú veías su libro, pero no lo veías a él. No tenías una idea de lo que era un escritor. Y yo solamente me imaginaba contando historias. Tenía muchas historias en la cabeza y quería de alguna manera contarlas. Y eso era lo que yo... Entonces, este deseo de ser escritora nació porque querías contar historias. Sí. Las llevabas dentro y necesitabas sacarlas. Y mira, yo hasta el momento, los escritores que he ido conociendo y tratando, yo diría que los separo en dos grupos. Por una parte, los que dicen me gustaría hablar de este tema concreto y construyen alrededor de una historia, y aquellos a los que la historia directamente les nace sin una intención previa. ¿Tú en qué grupo verías? ¿Las historias vienen a ti o tú dices voy a hablar de esto que me gusta? Las historias vienen a mí. En eso creo que tengo hasta suerte. A veces te salta una historia, o sea, no la buscas. Fíjate, para la segunda novela estaba un poquito preocupada después de los mapas, porque digo, ya que escribo, porque todo el mundo está diciendo, ¿cuándo sacas tu siguiente novela? Y digo, y yo no sabía muy bien qué escribir, lo pensaba, y un día vino a mí la trama. Y además vino como me vienen a mí muchas veces, yo lo cuento en las presentaciones como anécdota, pero es así, muchas veces en sueños. Entonces yo soñé que escribía mi segunda novela y cómo la escribía, ¿no? Entonces dije, cuando me desperté, qué bien, pues ya tengo. Y a partir de ahí empiezas a trabajarla. Y yo eso sí, la cambio 200 veces. Desde que tengo la idea, la trama, los personajes, voy constantemente cambiando, sí, la cambio. Sí, es decir, hay escritores que desde el principio tienen claro lo que hay en cada uno de sus capítulos y van avanzando, pero ya lo saben. Desde el principio saben cómo va a terminar, cuáles van a ser los giros, todo. Yo no. Yo tengo unas ligeras ideas y lo voy haciendo conforme avanza la novela. ¿Sí? Hablemos de ambientación. Y atentos, porque aquí viene un consejo escrito Viridiesco que me parece fundamental. Y ya hemos comentado que estudiaste Historia Contemporánea, tenéis el grado. ¿En qué medida, porque en tus novelas hay mucha historia, sobre todo por ejemplo en Todo Mortal, estoy pensando ahora mismo, ¿elegiste esta carrera porque decías me va a ayudar en mis libros o fue al revés? ¿Primero la hiciste y después te ha ayudado o te ha influido de alguna manera? Es que es curioso porque yo de pequeña quería estudiar historia y ser escritora. Bueno, también quise ser arqueóloga, pero bueno, luego se me pasó con 15 años. Pero siempre me encantó la historia, me volvía loca y para escribir me ayuda muchísimo. Yo no concibo una novela si no tiene un escenario histórico. No hago novela histórica porque eso me supondría quizás un poco de exigencia. He estado 15 años trabajando de historiadora y entonces lo que me gusta de ser novelista es que puedo darme a la ficción. Y entonces puedo relajarme y puedo decir cosas que me apetezca sin que haya una documentación detrás. Pero es verdad que aparte de eso necesito que haya cierto contexto histórico. Igual que tiene un contexto histórico, también he visto que tus historias están muy centradas en las ciudades en las que se desarrollan, que son casi un personaje más de la historia. ¿Estas ciudades las eliges porque se adecúan a la trama, porque tienen una vinculación especial contigo? Porque me gusta mucho viajar y me gustan las ciudades. Y aparte, yo soy un poco claustrofóbica y necesito estar en ciudades grandes, moverme en ciudades grandes, cuanto más grandes mejor, ¿no? Y cuando escribo me pasa lo mismo. Si yo escribo solamente de una, imagínate, relación de pareja en una casa, yo como escritora me ahogo. Entonces siempre mis personajes están en París, están en Londres, estarán pronto en Nueva York, estarán en Sevilla, la Sevilla del 19. Me da mucha vida. Además, ten en cuenta que escribir una novela supone muchos años. Ya que vas a dedicar tantos años, o por lo menos tantas horas, a escribir, por lo menos hacerlo de algo que te guste y poder, pues, yo qué sé, estar en una ciudad investigando cómo era el siglo XIX o las calles de París en donde acaban los mapas, bueno, eso es un placer que no se paga con nada.
Sí, ya es la excusa para... Es que me tengo que ir a París Sí. por el libro. Sí, pues por ejemplo, en Todo Mortal me fui a una de las localizaciones de Aluanco, en Asturias, para escribirlo, porque yo decía, bueno, tengo que saber cómo es aquello para... Luego pensé, bueno, podría mirarlo directamente en internet, pero Sí, si pero voy no, mejor, ¿no? No es lo mismo. Pues aquí tenéis ese consejo escribidoviridesco brillante del que os hablaba. Si vas a escribir, escribe de algo que te guste. Y es que si vas a dedicarle tantísimo trabajo y tantísimas horas, qué menos que sea algo que realmente te guste y te apasione. Y es que precisamente esa es la condición imprescindible para que tus lectores también lo disfruten. Todavía queda mucha entrevista y muchos consejos escribidoviridescos, por supuesto, pero como este vídeo se está haciendo un poco largo y yo soy un poquito mala, pues si queréis ver el resto de la entrevista tendréis que esperar al próximo domingo, como siempre, a las 8:30 de la tarde. Así que ya lo sabéis, la próxima semana os espero aquí con más consejos escribidoviridescos de la mano de nuestra escritora, Ana Belén Rodríguez Patiño. ¡Nos vemos!